Damos la bienvenida nuevamente a Felipe Piña. Felipe, como siempre, un gusto tenerte con nosotros y más en vísperas de un 25 de mayo. Totalmente, en estas fechas que estoy de turno, completamente. Así es, Sí, sí, completamente. Te hiciste un huequito en la agenda para venir. Un placer. Quería empezar preguntándote por la elección de Córdoba como lugar para celebrar el 25 de mayo y del Cabildo de Córdoba Sí, específicamente, porque me hace acordar hace un par de meses que Milei compartió esta versión del retrato de Napoleón derrotado con su rostro, exacto. pensando que era Una algo historia. halagüeño y no se dio cuenta del contexto. Me parece que acá está pasando algo similar. Sí, completamente, porque Córdoba resistió a la revolución. Recordemos, no estamos estigmatizando a Córdoba. Córdoba era la Córdoba colonial, no tiene nada que ver con Córdoba, Sí, digamos. sí, Era sí. el gobierno español de Córdoba, Gutiérrez de la Concha se llamaba el gobernador, que va a aliarse con Liniers, resistiendo a la revolución. Y en coordinación con Cisneros, con el último virrey, tratando de armar una gran movida contrarrevolucionaria contra Buenos Aires, que incluía Montevideo, que estaba en manos españolas, el Alto Perú, o sea, una pinza muy fuerte que tenía su centro en Córdoba, con nada más y nada menos que el ex virrey Liniers, ¿no? Pero Eh, esto no, para mí no debe ser leído como que el actual Córdoba, que fue un lugar donde no. Milei tuvo mucho. Yo creo que hizo una elección básicamente tiene que ver con esto. Milei elige ese lugar porque es un lugar donde lo votaron mucho. Más con la política que con la historia. Sí, no, bueno, él es un mal lector de la historia, Sí. evidentemente, porque esto que vos decís, ¿no? Y la lectura de Alberdi que hace es muy rápida, no tiene nada que ver con el Alberdi real, ¿no? Lo que él rescata de Alberdi, o ponerlo a Pellegrini en el Salón de los Presidentes, que fue uno de los primeros industrialistas que tuvimos después de Belgrano, ponele, Ujú. el gran promotor de la industria, el fundador de Banco Nación, ponele, Así es. ¿no? Con lo cual, ir a celebrar un 25 de mayo al Cabildo de Córdoba es como Es ir a raro. celebrar el desembarco de Normandía en Vichy. Sí, mirá que justo ahora se cumple el aniversario, el 6 Sí. de junio del 44. Es raro. Y la otra pregunta que más de Sí, actualidad, después volvemos ahí al 25 de mayo y empezamos a tirar de sí, ese hilo. Pero, ¿recordás algún otro momento? El año que viene se cumplen 200 años de relaciones sí. diplomáticas entre las Provincias Unidas, luego Argentina y España, porque la Sí, en realidad independencia. se reanudan la década del 60. Ah, recién. Sí, con Alberdi justamente. Alberdi es el que consigue, reunido con la reina, restablecer las relaciones diplomáticas. Mm, Se restablecen durante el rosismo, pero Rosa tenía representación parcial de las claro. provincias, pero como nación argentina se consiguen con Alberdi en los años 60. ¿Y hay algún antecedente de retiro de embajador de un conflicto No. diplomático tan grave en términos No, protocolares? hubo un conflicto serio durante el peronismo, con el momento del conflicto con la iglesia. El Ujú. embajador Aznar, que es un pariente directo del actual Aznar, tuvo serias críticas y bueno, y fue uno de los motivos de rispideces entre Perón y Franco. Ah, Franco recibe a Perón como exiliado, agradeciéndole la gran ayuda argentina a través de Evita, pero no había una muy buena onda y justamente lo que nunca le perdonó Franco a Perón fue el conflicto con la iglesia. Hay una cierta rispidez entre España y Argentina, pero para nada llegando a la situación actual, ¿no? mm. Que creo que hay una sobreactuación y creo que también hay que ver hasta qué punto Sánchez tiene razón en hacer de esto una cuestión de Estado, ¿no? Sí. Para ser verdaderamente honestos, ¿no? No, 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 por supuesto, pero Sí. que da cuenta Igual es una de. barbaridad, apartamos la base que es una barbaridad, pero lo que se discutía ya, incluso en ámbito, estaba justo en España, acabo de llegar, en ámbitos progresistas, era si esto es una cuestión de Estado o si Milei había hecho esto una cuestión personal, ¿no? Mm. Y por supuesto sí marcaban los medios más serios de España la falta de respeto de ir a un país y no hablar ni con el presidente, ni con el rey, ni con ningún miembro del poder ejecutivo, legislativo, y meterse en asuntos internos de un Sí. país en un discurso, ¿no? Evidentemente los dos están aprovechando Mm. esto, cada uno para lo suyo, son dos No tenga políticos duda, sí. que se dedican y muy bien Mm. y con mucho Sí. éxito a lo que hacen. Sí, allá la verdad que era la única noticia. Prendías la televisión a la mañana en todos los canales de centro y a la derecha y todos hablaban de esto, ¿no? Sí. Volvamos a aquel 25 de mayo, que Sí, mañana hay un nuevo aniversario.
Y retomamos un poco también lo que había sido nuestra última charla, que Sí. hace un par de meses que hablamos mucho de todas las condiciones previas y de algo que para mí sigue siendo uno de los grandes temas que no se hablan cuando se recuerdan estas fechas, que es de la participación popular Sí. en la Revolución de Mayo. Que eso no significa que haya sido una revolución de clase, porque también Sí. tuvo una participación muy importante de la élite. Y justamente ahí, esa idea de que los momentos realmente importantes de la historia terminan confluyendo parte Sí. de las élites con las Sí, masas. las vanguardias con el pueblo, ¿no? Y cómo eso se puede, digamos, traspolar al resto de la historia argentina. Bueno, es muy difícil porque es una época, yo te diría, única, ¿no? Sí. No sé si se puede traspolar y si hubo otros momentos revolucionarios o prerevolucionarios parecidos a esta situación, pero claramente la Revolución de Mayo tiene un contenido popular muy alto, que tiene que ver con las milicias populares que se formaron, como hablamos la última vez, durante las llamadas invasiones inglesas, donde había un verdadero poder popular ahí, porque el 70% de la población masculina estaba enrolada en esos cuerpos que eran bastante democráticos, o sea, Horizontales. sí, podía ocurrir que un empleado le mandara a su patrón porque tenía mejores habilidades militares dentro del cuerpo miliciano, y era un lugar de debate político intenso, ¿no? No casualmente, no casualmente digo, de esas milicias surgió la vanguardia de la revolución, ¿no? En Belgrano, Moreno, Castelli, Saavedra, bueno, todos venían de ahí, ¿no? Entonces ahí había, por un lado, un interés muy claro de los criollos ganaderos exportadores de terminar con el régimen español, que era asfixiante, inútil. Y España era una intermediaria inútil porque España no producía nada y nos prohibía a nosotros comerciar directamente con nuestros principales clientes, básicamente Inglaterra. Entonces había una cuestión económica determinante. Cisneros había, y acá fíjate cómo la historia está tan marcada por lo económico, ¿no? Cisneros había hecho una apertura comercial, después de Trafalgar había un desastre en la Marina Española, había grandes problemas de abastecimiento, entonces a poco de asumir el último virrey, Cisneros abre el comercio, ¿no? Y la fecha de culminación de ese decreto era el 22 de mayo de 1810, o sea, no es casual tampoco, ¿no? Por supuesto que juegan a otros factores, como lo que está pasando en España, las noticias que llegan de la caída de la Junta de Sevilla. Pero Bueno, es interesante esto que mencionás, porque uno a veces cuando piensa en los hechos históricos los piensa como, como que en cada momento sí, del día a día en que se van desarrollando, todos los protagonistas tuvieran en mente que estaban protagonizando un hecho claro, histórico, cuando en realidad no. no, Y muchas de las fuerzas que se mueven debajo de este y de otros ujú, tienen que ver con reclamos sectoriales, con totalmente, cuestiones coyunturales, con por medidas supuesto. de fuerza que se toman Sí, por algún conflicto puntual que surge. sí, sí. Y en ese sentido también está bueno repasar que lo que llamamos la Revolución de Mayo ahora jugaron como varias facciones que no necesariamente tenían los mismos intereses y terminaron Completamente. confluyendo. Sí, claro, estaba por un lado todo lo que tenía que ver con el sector de la izquierda de la revolución. Acá explicamos alguna vez que el término izquierda y derecha no son ningún anacronismo, porque vienen justamente de la Revolución Francesa, donde estaban las izquierdas y las derechas, que fue un hecho puramente casual. Se sentaron a la izquierda los revolucionarios, a la derecha los conservadores, y el tipo decía, tiene la palabra el diputado a la derecha, el diputado a la izquierda, y ahí quedó. Pero eso había pasado en 1789, o sea que para el 10 ya tenés 20 años de izquierdas y derechas. Y la izquierda de la revolución estaba muy claramente representada por el secretario de Guerra y Gobierno, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, y por otro lado estaba la derecha, representada por Saavedra, que era un hombre que tenía los fierros, porque era el Sí, jefe de jefe la de la milicia milicia. más importante, y además un hombre muy conservador y un tipo que se conformaba con el cambio de gestión, digamos, ¿no? Sí. Así que en vez de que mandaran los españoles, mandaran los criollos, y sí, por supuesto, la reforma económica, ¿no? ¿Y qué significaba en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en mayo de 1810, ser de izquierda en ese sentido, en esos Bueno, términos? significaba estar a favor de los cambios, no solamente de gestión, sino de que hubiera, por ejemplo, derechos para los pueblos originarios, para las mujeres. Eran progres. Eran progres. Y sí, bueno, un poco el programa de la modernidad, ¿no? El programa de la modernidad que expresó en algún momento la primera etapa de la Revolución Francesa. Si bien ninguno de ellos, curiosamente, era jacobino, eran más girondinos,
girondinos, digamos. Más La- reformista. Más que reformista. Moreno, por revolucionarios. ejemplo, tenía libros sobre líderes de la Girón, más de los sectores más moderados de la Sí, revolución. No era justamente un admirador de Robespierre. robespierriano, claro. No, claro. Aunque a veces lo pintan un poco así, Claro, ¿no? bueno, de hecho hay libros que se llaman El jacobinismo en la revolución y Moreno como sediento de sangre y todas esas cosas que por Fue supuesto una revolución relativamente limpia, digamos, fue sin mucho limpia. derramamiento de Sí, bueno, sangre. Hubo algunos, sí, pero hubo justamente el caso Córdoba, ¿no? De claro. la rebelión de Liniers, la contrarrevolución de Liniers, que aparece justificada, fíjate vos, por el pope de la historia liberal argentina como es Ricardo Levene, ¿no? Que el padre de la historia liberal después de Mitre, que dice el hecho de Córdoba, o sea, los fusilamientos de Liniers y todos estos, se justifica porque si no la revolución era asesinada en la cuna, dice él, ¿no? Se terminaba la revolución. Mm. Entonces, es interesante porque la decisión de fusilar a Liniers, al obispo, al gobernador o a todos estos, no es de Moreno, sino de toda la Junta. Incluso el cura Alberti, que era el único sacerdote que tenía la Junta, se excusa, lo excusan, pero él dice que le encantaría poder firmar la sentencia, Vale, pero porque como un entiende, hombre del Señor no. entiende que es de necesidad terminar con eso, porque si no se terminaba la revolución, ¿no? ¿Y cuál era la relación entre estas dos facciones? Y muy De- conflictiva porque Inglaterra en realidad ya empieza a mirar con malos ojos a Moreno. Yo publico mi libro en 1810, un documento muy interesante que encontré que es una entrevista, probablemente, no se sabe quién, pero probablemente un agente de la revolución llamado Matías Irigoyen, puede ser, con Lord Stranford, en los meses previos a la revolución, donde el tipo le hace una cantidad de preguntas sobre cómo va a ser la revolución, hasta dónde van a llegar, qué cambios se proponen. O sea, Inglaterra le pregunta, Sí. y evidentemente el sector morenista quería ir más allá de eso, o sea, no era solamente cambiar los nombres, ¿no? Inglaterra ya ve con malos ojos la presencia de Moreno y empieza a apostar por Saavedra fuertemente, tratando de calmar este ímpetu revolucionario que se ve, por ejemplo, en la creación de la Gaceta, las ideas que difunde la Gaceta, donde, por ejemplo, Moreno traduce el contrato social de Rousseau, ¿no? Con aquella famosa frase: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin acabar jamás con la tiranía, ¿no? Prólogo del contrato Sí. social. Bueno, y por otra parte sí la gran revolución en el Alto Perú, con Castelli y Monteagudo, ¿no? Que terminan con la Inquisición, con los bienes de la Iglesia, que devuelven las tierras a los pueblos originarios en esa famosa ceremonia en Tiahuanaco. Bueno, todo eso inquieta muchísimo al sector más conservador, que tiene en Saavedra su pieza clave, ¿no? Un tipo que sabe esperar, un tiempista y un gran operador político que fue el de Anfunes, justamente cordobés. El único Era el ministro de Interior, digamos, de pero Saavedra, un el que capo, le sí, sí. Un rosqueaba. tipo muy inteligente, un hombre de la derecha, claramente, que es el único que en principio apoya la revolución en Córdoba. El de Anfunes incluso denuncia la conspiración de Liniers, pero después se va a tornar saavedrista y va a apoyar al sector de Saavedra, ¿no? En este conflicto que va a terminar con cosas muy complicadas, como por ejemplo que en la batalla de Huaki, que va a ser esta derrota que va a sufrir la revolución, los saavedristas van para atrás, para que Moreno pierda, para que el secretario de Guerra y Gobierno pierda, ¿no? Y aplacar un poco los ímpetus revolucionarios en el Alto Perú, Mira, por ejemplo, ¿no? mencionabas recién la frase de Rousseau y el tema de mudar de amo, Sí, y no puedo dejar de pensar en lo que deben haber sentido muchos de ellos cuando le ganan a los ingleses, sí, primero los echan y después los rechazan cuando sí. y se dan cuenta, se dan vuelta y siguen gobernados por los españoles. Tremendo. Ahí nace un poco también, ¿no? La Sí. semilla de la Revolución Sí, de Mayo. hay una escena muy linda de una gran película que tenés que ver para tu trabajo, que es Muerte en las calles, Mm. una película antigua del cine argentino blanco y negro, que justamente es esa escena, ¿no? Cuando están los criollos en la Plaza Mayor, a partir de entonces Plaza de la Victoria, y ven bajar la bandera inglesa y subir la española, ¿no? La sensación de dolor, claro, tenemos todavía esta cuestión encima, ¿no? Y yo creo que fue muy importante esas dos únicas derrotas que sufrió Inglaterra en el siglo XIX, consecutivas además, ¿no? Como fueron las invasiones inglesas, ¿no? Sí. Eh,
Y volvamos a los distintos proyectos de país que había en juego Sí, en la Revolución de Mayo. Me interesan también, yo hablaba hace un rato de esto de cómo pensarlo, trasladarlo a otros momentos de la historia, y es cierto que las sí, condiciones son muy distintas, pero también para discutir desde ahora algunas ideas de purismo ideológico que está viendo, en un momento en el cual sí, también es necesario encontrar algunos puntos en común, seguro. y que los puntos en común siguen siendo los mismos, que es la Ujú. idea de que hay una patria. Digamos, Sí, después, sí, en todo caso, entre nosotros hay mucho para discutir de hacia dónde hay que ir, pero hasta que no nos pongamos de acuerdo en que tenemos algo en común para defender y que seguramente. es nuestro, todo lo demás se hace muy cuesta arriba y terminás mutando de amo. Sí, una discusión ideológica vacía generalmente, ¿no? En aquel momento no hubo tiempo, porque el morenismo fue barrido rápidamente por el saaderismo, se recupera de alguna manera con San Martín y con Monteagudo, que Monteagudo es el que crea la Sociedad Patriótica, que es el partido morenista después de la muerte de Moreno, y que San Martín va a adherir claramente a esas ideas, ¿no? Va a ser un hombre muy importante dentro de ese sector revolucionario. La llegada de San Martín cambia claramente el proceso revolucionario porque después de toda esta derechización de la Junta Grande, el primer triunvirato con un personaje muy importante que es Rivadavia, secretario del primer triunvirato, tipo ultraconservador, muy cercano a los intereses británicos, ¿no? Sí, claro. Que trata de frenar la revolución todo lo que se puede. Ahí viene una sonada, que es la del 8 de octubre del 12, donde participa San Martín, la primera acción militar de los granaderos, fíjate vos, y lo desplazan a ese triunvirato, crean un segundo triunvirato que va a convocar a la Asamblea del 13, que es también un avance interesante, ¿no? Ese es interesante porque en general a San Martín nos lo muestran siempre como militar y Claro, combatiendo a los españoles, y nunca como político y dando la discusión claro. hacia adentro, que sí la dio y mucho. ¿Cuándo irrumpe San Martín? ¿Qué estaba haciendo San Martín el 25 de mayo de 1810? Y estaba peleando contra los franceses. Estaba en España Estaba todavía, en la península, combatiendo para la corona contra Napoleón. Contra la corona, siempre aclarando que el ejército español era un ejército que estaba dividido en dos muy claramente, entre conservadores y liberales. Él estaba en el bando liberal y entendía la lucha contra el absolutismo, en este caso Napoleón, que podía trasladarse a otras partes del mundo. Y ya habían formado la logia de Cádiz, que era una logia no necesariamente masónica, una logia de americanos que iban a volver a combatir a su país cuando estén dadas las condiciones. Así pasó con Bolívar, con O'Higgins, con mucha gente que se va a incorporar a la lucha armada después en América, ¿no? ¿Y cuándo decide dar ese paso San Martín y venir a la Argentina? Bueno, justamente lo da en el año 12, en el 11 ya se va, pide el retiro y llega en el 12 en un momento clave cuando se está discutiendo esta cuestión de este triunvirato que está tirando para atrás con todo, ¿no? Y ahí donde encuentra a Monteagudo, que es un gran referente de la revolución, un tucumano que fue un tipo pionero, porque fue el que hizo la primera revolución en Chuquisaca, 25 de mayo, pero del 9, Chuquisaca y La Paz, que están en nuestro himno, que está censurado esa parte, pero está en el himno completo. Y bueno, un tipo, un gran escritor, con un periódico que se llamaba Mártiro Libre, un gran periódico de la revolución, un tipo de avanzada completamente, que va a ser el referente político de San Martín acá, ¿no? San Martín viene con el dato de que este tipo es con quien tiene que charlar. Bien, ¿y cómo sigue esa historia? Llega San Martín a la Llega San Argentina. Martín. Hablemos del San Martín político. Sí, San Martín político, se asocia a la Sociedad Patriótica. Es decir, al eh, Partido Morenista. Al Partido Morenista, crea el Cuerpo de Granaderos a Caballo, que no es cualquier cosa, la primera caballería argentina de desplazamiento rápido, un cuerpo de élite. ¿Lo crea en qué contexto? Lo crea en el contexto de... O sea, él va, le golpea la puerta No, viene al ya triunvirato. y bueno, lo primero que hace es verlo a Rivadavia, que no confía en él. Claro. Le dice, este es un gallego. Es un tipo que viene con diploma del ejército español. Había informes, es muy gracioso porque había informes de que era un agente napoleónico y a la vez un agente inglés, cosa que evidentemente no Sí, podía no ser, era- lo cual lo deja bastante limpio a San Martín, ¿no? Y bueno, y empieza a preparar este regimiento que finalmente se lo aceptan, con el objetivo fundamentalmente de defender las costas del Paraná que estaban siendo asoladas por los españoles que venían de Montevideo, que seguía siendo española, ¿no? Era un cuerpo de élite, digamos. Los Cuerpo de granaderos en élite. su momento
momento eran lo que hoy sería los Marines, los boina verdes. Los SEALs, porque era tremendo. Era para ser granadero había que tener un entrenamiento muy impresionante y además era un cuerpo que trabajaba de huello con el famoso sable persa que trae el modelo de sable de huello. Así que eran temibles y muy elegidos, y hay una cosa muy linda que pasa que le escribe una carta un grupo muy importante de guaraníes, reconociendo que él era guaraní también, o que había estado en aquella zona, y que se quieren incorporar, y él los incorpora, y gran parte de esos guaraníes van a hacer toda la campaña libertadora, ¿no? Y es también como las milicias que se formaron a partir de 1806-1807, una milicia democrática, en el sentido que Total. vos mencionás guaraníes, pero también está la historia de Cabral, que era negro. Cabral era negro, era descendiente de africanos, había, bueno, varios oficiales también negros, ¿no? De afrodescendientes. Eso no era, digo, Bueno, para ponerlo en contexto, en esa época en Estados Unidos encontrar un oficial negro era algo imposible. No, eran esclavos, ¿no? Bueno, aparte hay una cosa muy linda. Él crea el regimiento, el batallón 8, que son todos pardos y morenos, que van a tener una actuación destacadísima en la batalla de Chacabuco, y él pide una carta hermosa al triunvirato en ese momento, al directorio en ese momento, donde le dice que quiere darles ascensos a oficial a estos pardos y morenos, y le dice: salvo que ustedes teman que le pase lo de Haití, lo de Santo Domingo, no veo por qué no hay que darle a esta gente, que son hermanos y son como nosotros, ascensos a oficial. Fíjate vos, estamos hablando de 1817, Sí, claro. ¿no? Fíjate la cabeza de este tipo, ¿no? Impresionante. Pero ya nos estamos yendo de nuevo al lado militar. Lo quiero traer de nuevo a la pero política. es política, esto es política, Sí, porque claro. un tipo que dice que los afros son iguales que nosotros, y pide que los nombren oficiales, como bien decís, mientras en el mundo están siendo esclavizados, es realmente impresionante. Sí, claro. Y entonces estábamos ahí, crea Granaderos, y ahí él se va de Buenos Aires a combatir. Hay algo que pasa muy importante, porque él crea Granadero, el triunfo de San Lorenzo es impresionante, se está reuniendo la Asamblea del 13, que va a elegir presidente, o sea, un director supremo, y el nombre que suena es San Martín. O sea, suena muy fuertemente porque, como bien decís, era un tipo con gran presencia política, gran presencia militar, el hombre ideal. Alvear, que estaba conduciendo la asamblea, que era un hombre muy cercano a Rivadavia y a los ingleses, lo desplaza. Lo manda a reemplazar a Belgrano en el Ejército del Norte. Claro. Lo corre lo más lejos, y lo dice en una carta, esto no es una interpretación, dice: viendo que el coronel San Martín era contrario a las ideas de centralización, decidimos enviarlo lo más lejos posible, y lo mandan a la norte, ¿no? Claro. A reemplazar a Belgrano, que venía de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, ¿no? ¿Y cuándo vuelve? Bueno, él vuelve después de organizar ese ejército, de negarse rotundamente a detener a Belgrano, porque va con la orden de detenerlo. Reorganizan el ejército en Tucumán, conviven ahí un mes y medio con Dorrego, bueno, con grandes personajes, el general Paz, fíjate la mezcla que había ahí de futuros tipos que estaban enfrentados en las guerras civiles. Y bueno, una vez que se queda tranquilo que está reorganizado el ejército, él dice que hay que terminar con la campaña del Alto Perú, que no tiene sentido, que lo vamos a perder siempre, que está muy bien en que Güemes se haga cargo de eso. Vuelve y pide ser gobernador de Cuyo, que se acaba de crear la gobernación, y ahí va a organizar entonces el ejército de los Andes, ¿no? Bien. Y recién Y va a promover el vino mendocino, que no es poca cosa. Claro. Muy importante. Importantísimo. Gran promotor del vino mendocino. Él ahí cruza los Andes, Cruza los conquista Andes. o Sí. libera a Chile, Sí. se toma el barco, va a Lima, Va a Lima, exactamente. y ahí vuelve a Buenos Aires cuando ya estaba Pueyrredón. Sí, bueno, en el medio muchas cosas, ¿no? En el medio va a la famosa entrevista de Guayaquil, el retiro, el bajar a Chile. Ya estaba Rivadavia, ya estaba Martín Rodríguez Rivadavia, ministro que lo odiaba a San Martín, y no le deja venir a ver a su mujer, que estaba moribunda, ¿no? Remedios estaba muriendo de tuberculosis, no podía venir. Para mantenerlo alejado, no lo querían cerca de Buenos Aires. Le llenan de espías la Mendoza, le interviene en la correspondencia, le hacen una campaña de prensa en los diarios rivadavianos, como el Argos, por ejemplo, calumnias increíbles. Alvear escribe una biografía apócrifa de San Martín,
que yo la descubrí en el Museo Mitre, la publiqué en La Voz del Gran Jefe. Es una autobiografía como si la escribiera San Martín, que está totalmente falsa, autoincriminándose de crímenes de corrupción, escrita por Carlos María de Alvear, ¿no? Que lo denuncia la Madrid después. Dice que este libro lo escribió Alvear, no lo escribió San Martín. Y eso lo hace para cuando San Martín se va al exilio, Claro. desprestigiarlo en Europa, porque como tenía tanta guita, Alvear la hace publicar en Nueva York, en Londres, en París, la autobiografía de San Martín. Y San Martín tiene que empezar a desmentir toda esa campaña tremenda de los unitarios contra su persona, ¿no? Está esta idea de que hubo un momento en el cual San Martín tuvo la opción de volver a Buenos Aires y Sí. forzar una caída del gobierno para asumir él y él decidió no hacerlo. ¿Esto fue así? Sí, sí, digamos, él deja ser, porque en el año 20, cuando se produce la famosa batalla de Cepeda y cae el directorio y las provincias se vuelven a manejar autónomamente, le pide el directorio que baje a ayudarlo, que ayude a Buenos Aires. Él se niega, sabiendo que caía ese régimen. O sea, es una intervención política, ¿no? Sí, claro. Y ahí todos sus compañeros, aún Lavalle, que estaba todavía ahí, deciden no bajar a Buenos Aires y seguir con la campaña a Perú. Entonces él dice, yo no voy a derramar sangre de hermano, la famosa carta, ¿no? Claro. Pero en esa decisión hace que caiga el directorio, claramente, ¿no? 1820 estamos hablando. Y hubo un momento en el cual pudo haberse hecho cargo de los destinos de la patria y decidió no Y pudo hacerlo, o haber- no pudo. no es un tipo que le huyó a la cosa, sino que entendía que no había consenso, ¿no? Claro. En el medio le pasó, por ejemplo, cuando viene en el año 28, él vuelve al país, del exilio, a los 4 años de irse, viene acá ofreciendo sus servicios para la guerra con el Brasil. Y llega, y cuando llega a Río se entera que lo han fusilado a Dorrego, a su querido amigo Dorrego, y que el que lo fusila es su ex oficial Lavalle, o sea, una situación tremenda. Llega a Buenos Aires, no desembarca, porque entiende que su presencia va a ser para mal. Se queda en Montevideo 3 meses, recibe a todos, tirios y troyanos, y decide volver a Francia, ¿no? Una carta increíble donde adelanta lo que va a pasar. Toda esa historia me resuena a Avión Negro, me Sí, no, resuena no, a no. cosas, a ecos de la historia argentina. No, es una novela hermosa, tremendamente triste. Pero Porque, incluso hasta la llegada a Río de Janeiro, encontrarse ahí con noticias, claro, digo, sí, sí, el es tipo una... llega ahí y viste, bueno, el lugar donde suponía que seguían guerra, ya había terminado la guerra, había traicionado Rivadavia y García con una firma que proponía la independencia del Uruguay, se había terminado la guerra, entendía que seguía haciendo él ahí, bueno, llega a Buenos Aires y con la noticia tremenda del famoso asesinato de Sí, Dorrego, ¿no? claro. Así que imagínate en qué clima llega este hombre a Buenos Aires, ¿no? Y después ya decide quedarse en el exilio, pero siendo un gran agente diplomático de la Argentina, por ejemplo, defendiendo a nuestro país frente al bloqueo francés, estando él en Francia, o el bloqueo anglo-francés, ¿no? Un agente diplomático ad honorem, porque él decía que ya tenía sueldos del Perú y que no necesitaba otro sueldo, ¿no? Hubo otra campaña en esa época que es medio desconocida y que a mí siempre me encanta recordar, que es la de Bullard, que es otra que podría ser una novela, una política, para mí es una serie, película, una serie de Netflix. Sí, Sí, claro. Bullard era un oficial del ejército napoleónico, un oficial naval que llega a nuestro país después de las derrotas de las famosas, bueno, un poco antes de las campañas finales de Napoleón, y se incorpora al ejército de San Martín. Fíjate, se transforma en un infante de granadero, y después es el que le propone a Brown armar la Armada Argentina Así es. y hacer la Otro primera, personaje, Brown. un personaje extraordinario, William Brown. Brown y Bullard, ya tenemos la irlandés. serie para No, andar. eso es increíble. Bueno, y vamos a contar una parte nomás, porque primero hacen una campaña en el Pacífico donde toman Guayaquil, bueno, una cantidad de cosas, el puerto del Callao, increíble, y después él propone hacer la primera vuelta al mundo de una nave argentina, que es la Argentina, en el primer aniversario de la independencia, 9 de julio del 17. Esta nave, la Argentina, conducida por Bullard, y Espora, otro personaje increíble, va a hacer muchas cosas loquísimas, como liberar esclavos de barcos negreros, intentar liberar a Napoleón de Santa Elena, después Llegan a Hawái en un momento. sí, pelean con los piratas malayos de Salgari, los que Sí, contra claro, el tigre Salgari. de la Malasia. Bueno, Tocan. y entonces dice que, por ejemplo, cuenta Piris, que era uno de los que escribe la historia, también comandante de la Argentina, que los malayos cuando veían la bandera argentina se tiraban al mar directamente por la bravura de los corsarios argentinos. Y en Hawái
el rey Kamehameha, que no tiene nada que ver con Con Dragon Ball, Dragon ¿no? Ball, se llamaba así, le reconoce la independencia argentina, le entrega una nave argentina que habían capturado, la Chacabuco, y con esas dos naves, personal hawaiano, personal argentino, toman California. California fue territorio argentino. Durante 7 días flamea la bandera de Belgrano, que en ese momento era territorio español, ¿no? Sí, Como bien se puede ver en la serie El Zorro. Estamos hablando de Monterrey. Claro, era la extensión en el hemisferio norte de la guerra contra la corona española Claro. en el sur. ¿Por qué California? Bueno, porque era el límite del Imperio Español, Claro. una zona militar muy importante que había que debilitar en el Pacífico para poder facilitar la campaña de San Martín. Claro. Para Después que las tropas que estaban en Callao o Claro. en Perú se distrajeran, Claro, la flota del exactamente. Pacífico se Exactamente. distrajeran en el Bueno, norte. ahí ataca todos los puertos de Salvador, de todos los que se te ocurran, Espectacular. destrozando flotas y capturando navíos de Manila, bueno, una cosa de locos. Espectacular. La vida de Bullard es una novela extraordinaria, exactamente. Y llega justo a Valparaíso para embarcar con la campaña con San Martín. Y cuando llegan al Callao, bueno, es larguísima la historia, pero esta es muy linda, te va a encantar, muy cinematográfica. Cochrane, que era el jefe, un corsario contratado por San Martín, de la flota que va al Perú, se escapa con el tesoro. Y entonces San Martín le encarga a Bullard que lo persiga y hay un combate, un duelo de nave a nave, a cañonazos entre la nave de Bullard y la nave de Cochrane, que logra escapar finalmente. Pero bueno, Bullard le dice que no sea cobarde, que baje a todos los soldados, que se queden ellos dos Y se agarran. tirándose cañonazos. Te imaginas la imagen, ¿no? Una maravilla. Qué espectacular. La calle de Luna Park. Bullard. Claro, Bullard, la calle Sí, exactamente. del Sí. Luna Park. Pensando en que ahora, el año que viene se cumplen 200 años del final de la Guerra de la Independencia, Sí. justamente, porque más allá de que nosotros tenemos 1810 y 1816 como hitos, Ujú. fue una guerra que Este año se cumple, el 24. ¿En el 24? Sí, 200 años de la batalla de Ayacucho. Claro, creo que en abril del 25 se termina firmando. Sí, es el último estertor, pero el último combate que siempre se celebró como el fin de la guerra es Ayacucho, Ayacucho. 1824, exactamente. Y Donde participan tropas argentinas, ¿no? De lo que quedaba de los granaderos, conducidos ya por Sucre, pero mucha tropa argentina todavía que había quedado de los granaderos. Eh, ¿es una fecha que debería tener más relieve? Sí, por quizás? supuesto. Y sí. Sí, fíjate que fue siempre celebrada, la famosa, el famoso discurso de Lugones en 1924 que adelanta el golpe del 30, o sea, un mal uso en ese caso. Los 100 años de Ayacucho fue el viaje del presidente Alvear y de Lugones a Lima, y ahí da el discurso, la hora de la espada, Lugones, ¿no? En el centenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Porque ahí hay una cuestión también de que cuando elegís en qué fechas te fijás, te referenciás. Por ejemplo, Vuelta Obligado, hasta hace pocos años no era feriado y no era una fecha. No es algo que yo estudié en la primaria, por ejemplo, ni en la secundaria. Una fecha fundamental, el 20 de noviembre exactamente, ¿no? Donde de alguna manera paramos, porque si bien fue una derrota, porque atravesaron igual las cadenas y pasaron los gringos, como dice la hermosa canción de Brasco, después fueron derrotados en la batalla de Quebracho, se tuvieron que ir. 90 buques mercantes venían, ¿no? Y 20 de guerra, como dice. Y el triunfo en la guerra de la independencia, sí, sí. Porque representa que los argentinos también eso que tenemos nos lo ganamos. No, porque claro. hay algo en el relato de 1810, de 1816, que pareciera que un grupo de gente un día se juntó y decidió ser independiente o ser libre. Y sucedió, cuando en realidad fue algo que tuvo un esfuerzo muy grande. Yo siempre, lo digo en el libro, ¿no? Digamos, la idea de que imagínate que el virrey se va a ir porque sí, por cortesía. Claro. No hubo que apretarlo, y fueron personalmente Castelli, fue Rodríguez Peña. Bueno, en un momento lo amenazan con un arma al tipo, porque el tipo no quería saber nada de el guante arriba del escritorio. Sí, sí, porque el tipo no quería convocar al cabildo, que era la única forma de desplazarlo, ¿no? Y había una movilización popular muy importante de la Legión Infernal, llamada así, que eran los orilleros, dirigidos por French y Beruti, un hermoso nombre para un grupo de heavy metal, la Legión Infernal. Inclusive una vez en una feria de libros estaba firmando, vino una piba a pedirme permiso, dije, no, yo no soy dueño y me regalaron el palo de la batería de la Legión Infernal. Les mando un saludo al grupo de rock, la Legión Infernal, que eran estos muchachos orilleros de la Revolución de Mayo, ¿no?
Que fueron los que apretaron realmente al virrey. Claro, pero vos me lo contás, yo cierro los ojos y es casi lo mismo que pasa ahora cuando la oposición quiere tratar algún proyecto en el Congreso, el oficialismo no quiere convocar, marchan a la puerta del Congreso, van, apretan al presidente, le dicen si no convocaste hacemos quilombo. Y bueno, digo, hay una rosca, hay una continuidad ahí. La rosca siempre estuvo, por supuesto. En este caso fue eficiente, ahora no resulta eficiente. Ahora no resulta. Pero en aquel momento resultó eficiente. Sí, el virrey cuando vio tanta gente en la plaza dijo, bueno, esto se ve. Y la tarea que tenían en ese entonces era un poco más importante. Y que la de bueno, ahora. además, fíjate vos qué interesante, hablando de rosca, una cosa muy linda que pasa el 22 de mayo, es que el imprentero de la Casa Años Expósito, la única imprenta, Donado, que es la calle con la que entras de Panamericana a la capital, imprimió muchas de más, para dársela a los patriotas que no eran propietarios para poder participar del cabildo y de ahí hacer la diferencia en la votación. Mira, le metieron unos diputruchos. Diputruchos y bueno, hay gente parada en los accesos al cabildo armada que no dejaba entrar a tipos que se sabía que iban a votar en contra. French y Beruti no tenían solo escarapelas en el bolsillo, ¿no? Desde ya. Eran los encargados de la seguridad. Exactamente, un poco eran los culatas de la revolución. Sí, gente muy interesante, ambos dos. Qué espectacular, y qué espectacular volver a tomar contacto con eso como algo que es cercano a nosotros, que no es solamente un episodio en un libro, sino gente que peleaba por lo mismo por lo que estamos discutiendo ahora nosotros, y a veces con métodos que, salvando todas las distancias, no eran tan distintos. No eran tan distintos que la idea, ¿no? La cuestión de la idea, por eso es lindo mañana celebrar. Un rico locro, bueno, centrarnos en lo importante, ¿no? Me parece que porque va a estar un poco empañado por qué va a ser el presidente mañana, lo importante es que nosotros celebremos del día de la Revolución de Mayo, donde empezó a cambiar la historia argentina, ¿no? Sí. Y si ellos pudieron, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Por supuesto, en otro contexto, en otro momento, desde ya, ¿no? Felipe, quiero hacer una invitación. Estás lanzando tu canal de YouTube. Sí, y hay un programa especial que hicimos especialmente con mi hijo Martín Piña sobre la Revolución de Mayo, así que lo pueden ver. Está en mi canal de YouTube, un programa especial muy lindo que creo que les va a servir, les va a gustar. Ahí los que están siguiéndonos en YouTube pueden ahí lo ven. Ir pispeando. Así que, bueno, arrancamos ayer con mucho éxito, ya tenemos más de 8.000 visitas, así que estamos muy entusiasmados. Planazo para el fin de semana de mayo, se hacen el chocolate caliente, se hornean los pastelitos, el locro y ponen YouTube para ver a Felipe. Mil gracias como siempre por la visita y nos veremos pronto.